¿Cómo están? Les doy de nuevo la bienvenida a este capítulo de La Región al Mundo. Como ya saben, este es un programa del Canal 9 Regional, en el cual el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción y la Cátedra Jean Monnet, bueno, utilizamos este espacio para hacer análisis internacional, para comentar lo que es la actualidad, para comentar temas que es de interés para aquellos que nos ven. Hoy día vamos a hacer un capítulo bien especial porque quiero un poco hablar de la interdisciplina, hablar de cómo de una disciplina, los métodos de una disciplina se aplican en otra disciplina, cómo podemos explicar algunas cosas a partir de otros enfoques. Y para eso hoy día cuento con la participación, en primer lugar, de Diego Falconi, quien es abogado ecuatoriano, que es especialista en enfoque en derechos humanos y doctor con mención europea en teoría de literatura y literatura comparada, que también tiene el premio extraordinario, el doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona, y además es director editorial de la revista Jurisdiccio en el Ecuador y premio Casa de las Américas 2016 en categoría de ensayo. Así es que te doy la más cordial bienvenida, Diego, a este programa. Muchísimas gracias, Paulina, por la invitación a este programa. Me encanta poder estar en Chile. Lamento ese sonido que está detrás. Justamente ahora mis perros acaban de pelear. No sé si es posible. No se escucha, así que tranquilo. Vale, perfecto. Lamento mucho esto, es parte de las cuestiones domésticas, pero nada, quería agradecer la invitación y estoy muy contento de poder dialogar con José Manuel en torno a la interdisciplinariedad. Bueno, y por otro lado, tú ya anunciabas, tenemos a José Manuel Ventura, quien es doctor en Historia de la Universidad de Córdoba y también es integrante del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Así es que te damos también la más cordial bienvenida, José, a este capítulo de La Región del Mundo. Muchas gracias, Paulina. Muy buena. De España, que es mi tierra natal, a Concepción, aquí en Chile, que es mi tierra de adopción desde hace ya unos cuantos años. Así es. Mira, Juan, para que empecemos la conversación, nosotros en el Centro de Estudios Europeos tenemos un curso complementario que es parte de la cátedra Jean Monnet, que se llama Experiencias Europeas, un modelo a seguir, y aquí aparte de que es dirigido por José Manuel Ventura, además tú das un curso muy interesante, José, que me gustaría que partieras contándonos para empezar esta conversación junto a Diego. Exactamente. Bueno, ahí en Experiencia Europea, este curso, pues estamos profesores del programa de estudios europeos del centro ahora, que vamos haciendo diversos módulos, cada uno desde su especialidad, pero como indica su título, de experiencias que tengan que ver con los estudios y la práctica de la Unión Europea. Y en mi caso, bueno, en el tema que me interesa desde la historia, es el estudio de los medios audiovisuales y la importancia que tienen los medios audiovisuales para estudiar la historia. Entonces, como hay también otro de los cursos que hacemos que trataba sobre la Europa actual y hacía sobre identidades, en un momento pensé, ¿por qué no ver ese tema de las identidades en este caso, pero cómo se reflejan las identidades en los medios audiovisuales, en el cine, en la televisión, etcétera? Esto, por un lado, es una excusa de aprovechar todo el conocimiento que uno tiene de cine y televisión y poder seguirlo viendo y diciendo es parte del trabajo. Pero bueno, aparte de bromas de esa parte, es un asunto que uno se lo toma muy en serio porque es un campo donde ya hay bastante desarrollado, aunque todavía va muy poquito en comparación con otros terrenos, en Inglaterra, en Francia, etcétera, en España, pero poco, y hay poco en lengua castellana. Hay poquitos trabajos que se han hecho, entonces la importancia que tiene como para captar la atención de las personas, porque además, lo mismo en este caso, en la interdisciplina, en el programa de estudios europeos, como también cuando hago mis cursos sobre historia, uno lo piensa y la mayor parte de nociones, de conocimientos que la gente tiene sobre historia, el público común, uno ve que provienen no de los libros rigurosos de historiadores, sino proviene del cine, de la televisión, de las novelas,
Entonces, más allá de exactamente de su calidad, mejor o peor que hecho estén, etcétera, es fundamental el decir, bueno, ¿cómo exactamente, cómo funciona todo este bagaje que la gente va asimilando a la hora de relacionarlo con sus propias identidades nacionales? Si hay identidades europeas exactamente que pueda decirse, que en este caso no hay tanto un reflejo de la identidad europea en estos productos, pero sí de las identidades nacionales y de las colaboraciones, ¿no? Y ahí hay bastantes campos que pueden interesar a las personas de desarrollar, tanto de lo que sería las producciones y la parte cinematográfica como del contenido de esos programas de televisión, de esas películas, etcétera, donde uno ve géneros narrativos, pues se corresponde a veces a identidades de un tipo de clase, de género, de diversos problemas que se pueden ir viendo. Por eso mismo, pues uno de los ejercicios que hacemos en el curso es precisamente invitar a los estudiantes a que digan, bueno, tome una serie, una película que haya visto europea y trate de ver qué elementos exactamente de lo europeo están presentes, ¿no? Porque a lo mejor decimos una película o una serie de cine criminal. ¿Por qué los franceses la hacen de una forma y los españoles de otra? Y a los italianos, por ejemplo, por eso. ¿Por qué interesa el cine criminal? Se interesa mucho hoy día, pero por ejemplo, ciencia ficción uno no encuentra tanto, o encuentra en ciertos países sí, en ciertos países no. Todos esos tips son importantes de presentárselo a la gente, incluso a cualquier persona, de reflexionar sobre ello. Después vamos a ir viendo un poco ejemplos que tú hayas Uh -huh. trabajado y Sí. dentro de tus reflexiones, qué es lo que has ido identificando. Diego, tú por otra parte haces otra mezcla, otra interdisciplina entre el derecho y la literatura. ¿De dónde viene esa motivación y al mismo tiempo qué buscas al momento de tomar dos disciplinas, dos carreras incluso muy distintas como es el derecho y la literatura? Bueno, a mí lo que me ha parecido más sugerente respecto a esta vida en común, que de hecho no es nueva, es muy antigua. Y quisiera quizá partir de un ejemplo para dar cuenta de esto. Cuando yo aprendí derecho, aprendíamos desde luego las definiciones de digesto, estas que venían del derecho romano. Y una de las principales, que es conocida hasta el día de hoy, es la de Ulpiano, de justicia, que es la base, que es el átomo del derecho. La justicia definida como dar a cada uno lo que se merece. Resulta que en las investigaciones que yo hacía, cuando ya me interesaba la literatura, cuando era un estudiante de derecho, descubrí que en realidad la primera vez que se da esta definición no es en el campo del derecho, es de hecho en una de las obras fundacionales de la literatura occidental, que es la Odisea de Homero. Hay un momento donde el porquero, es decir, el que reparte la carne del cerdo, empieza a dar una parte a las personas. Y dice ahí, daré a cada uno lo que se merece. Es decir, esa definición tan extendida de la justicia aparece primero en la literatura, porque de hecho, derecho y literatura tienen como elemento fundacional la palabra. La palabra se utiliza de un modo muy diferente en el derecho y de un modo muy diferente en la literatura. Y no solamente tiene que ver con eso, sino con diferentes aproximaciones disciplinarias. Por ejemplo, ahora que escuchaba a José Manuel hablar respecto a la televisión, por ejemplo, hay una reflexión muy poderosa en cuanto a los estudios teatrales y el derecho. Incluso cuando aprendemos la asignatura, yo qué sé, de sujetos o teoría del proceso, aprendemos la definición de sujeto jurídico que viene de la máscara teatral. Es decir, aquí hay De demasiadas persona. coincidencias de persona, exacto, el personare, la prótopa, y que definitivamente nos muestran que existe esta conexión. Lo que hemos hecho, no obstante, en el siglo XIX especialmente, a través del positivismo, es separar las disciplinas y decir, el derecho queda aquí, y ni siquiera decir que es una separación solo en lo metodológico, es incluso en lo espacial. La Facultad de Derecho queda en un lugar de la ciudad y digamos, del campus de literatura en otro, cuando en realidad el conocimiento
cuando se comparte es más rico. Los estudios de Derecho y Literatura empiezan a darse sobre todo en la tradición anglosajona, en las universidades de Estados Unidos. Hoy aproximadamente el 70% de las universidades en Estados Unidos, facultades de Derecho, exigen a su estudiantado que tome una clase de Derecho y Literatura. Y en América Latina, afortunadamente, también esa ola expansiva cada vez se hace mayor. Tenemos una red muy grande de personas que hacemos Derecho y Literatura y justamente lo que queremos es hacer entender una serie de cosas. Termino con esto. Yo doy clases en Ecuador, por ejemplo, a mis estudiantes de Derechos Humanos y también de una asignatura que se llama Derecho y Literatura. Y, por ejemplo, analizamos tanto casos jurídicos que han ocurrido en verdad como novelas. Lo que me pasa es que en ocasiones tomamos casos que han pasado a la Corte Interamericana, por ejemplo, que son casos durísimos, donde hablamos de violaciones de derechos humanos múltiples, que hablamos de años y años de violaciones por parte de Estado que tienen que pasar por muchos procesos, y analizamos eso. Y leemos, por ejemplo, el proceso de Kafka. Y esto que les voy a contar es real. Cuando analizamos una y otra, mi estudiantado jurídico, inmediatamente cuando nos topamos con los casos jurídicos, empieza a hablar de estrategias, empieza a hablar de normativas. El sujeto desaparece de repente. Y cuando hablamos del proceso, y me ha pasado en varias ocasiones, tenemos un estudiantado roto, eh, ansioso de justicia y que de hecho llega incluso a llorar por lo que le está pasando al señor K. Y cuando reflexionamos el señor K no existe. El señor K es una invención de Kafka. Y no obstante, es el que despierta mucho más empatía por parte del estudiantado que esa persona que está descrita en un caso, por ejemplo, de derechos humanos. Porque la literatura tiene ese poder. Por eso seguimos apelando al arte, porque nos conmueve, porque nos permite entender una serie de cuestiones. Entonces, esa interdisciplinariedad que he venido estudiando desde hace varios años, tiene múltiples motivaciones. Creo que al final, es decir, mi estudiantado entra de una forma a clase y sale de otra. Muy interesante y desde esa misma visión, José Manuel, ¿de qué manera la historia, por un lado, con, eh, con el cine, con la literatura, con las series, también se da esa conexión y esa forma de enfrentar y reflexionar finalmente, porque estamos reflexionando sobre la justicia, estamos reflexionando sobre la libertad, estamos reflexionando, se pueden reflexionar sobre muchos temas en base al derecho, a la historia, al cine. ¿Cómo tú ves también esto y cuál ha sido tu experiencia también en el curso? Claro, porque además hay en la historia es una disciplina dentro de las ciencias sociales y las humanidades, que a diferencia de las otras, se sienta muchas veces en el centro, porque sobre todo tiene que ver con el tiempo. Pero al ver a los seres humanos en el tiempo, ahí nos vamos especializando. Durante mucho tiempo, primero, antes de ser científica, bueno, antes y después de ser científica, la historia es literatura, ¿no? Y a veces lo pongo como encuesta en los cursos, en cualquiera de los cursos, y la gente dice, ah, no, esto, pero es verdad. La historia, no por ser ciencia, deja de ser literatura, aunque sea literatura de no ficción. Uno lo recuerda cuando ve la lista de éxito, los libros, pero está la lista de ficción y no ficción. Se supone que lo que nosotros hacemos en la disciplina histórica también se transmite a través de un vehículo. De hecho, eso también se refleja en la ambigüedad de los términos que se da en otras disciplinas. Por ejemplo, usamos el término historia. E historia significa a la vez el objeto de estudio, o sea, el pasado humano que estudiamos, a la vez historia significa la ciencia o disciplina que estudia ese pasado, y a la vez historia también significa relato, narración, que en realidad es el vehículo que utilizamos a la hora de dar cuenta de exactamente qué ocurrió acá, lo investigamos, etcétera, y lo vamos viendo. Y claro, se suele decir, pero ustedes tal vez en la disciplina histórica no son una ciencia, ¿no? Porque no pueden, por ejemplo, emplear el método experimental que se atribuye a la ciencia. Pero también podemos desarrollar, si no un método experimental, tenemos nuestros laboratorios. Porque como dijo John Gaddis en algún momento en El paisaje de la historia, o Carlo Ginzburg, algunos ensayos que tiene sobre historia y cine, el cine
o la literatura, las novelas, etcétera, son narrativas. Y esa narrativa nos sirve a nosotros como una suerte de laboratorio. Son mundos en sí mismos. Lo que comentaba también en la experiencia exactamente de nuestro colega sobre el mundo del derecho, claro que sí, porque claro, Kafka en esa novela crea un minimundo, ¿no? Una ficción, pero una ficción que aunque no sea realista, aunque tuviera elementos fantásticos y estuviera en un mundo diferente al nuestro, tiene unas reglas de existencia. Entonces, y tiene que ver con lo humano, como decía Terencio, porque nada de lo humano no es ajeno. Entonces, nosotros podemos ver una serie de problemas que tenemos en las ciencias sociales, sobre la anomia, sobre la alienación, sobre la justicia, sobre tal, problemas que a veces atañen a la misma filosofía o la ética, y por eso fomentan la interdisciplinariedad. Por ejemplo, en nuestros cursos que nosotros aceptamos a estudiantes de cualquier carrera de la universidad o ni siquiera de esas carreras. Cualquier persona puede ir a esos laboratorios y por eso en historia, en derecho, en otras disciplinas es muy importante trabajar con estos laboratorios epistemológicos, como yo le digo, y ahí estoy desarrollando algunos artículos para explicar mejor esto de los laboratorios epistemológicos, ¿no? Es importante porque eso nos ayuda a desarrollar enseñanza a todos los niveles. Podemos trabajar con niños que exactamente a un nivel con temas de película, etcétera, podemos trabajar con gente no especialista o con especialistas en historia, en derecho, etcétera, en donde se puede ver en esos pequeños universos de una novela, de unas películas y tal, lo que va sucediendo a través de qué normas. Claro, con la salvedad de que lo que ocurre en las novelas no siempre se traduce a lo mismo de la realidad. La ficción tiene sus propias normas. Como decía un colega psiquiatra, que en paz descanse, Tito Aedo, él nos decía a veces exactamente, por ejemplo, el cine a veces ha reflejado la idea de los trastornos psicológicos y de la locura. Pero para ver, digamos, qué tan realista es el trastorno psicológico que aparece en las películas, normalmente vamos a encontrarnos que no lo reflejan bien, porque la película busca un efecto estético. Si queremos, por ejemplo, ver una película que refleje de manera más cercana a los hechos un trastorno psicológico, ¿qué género deberíamos ver? El de gángsters. Porque como lo que se trata es de retratar un personaje, por ejemplo, un gran ejemplo es Scarface, exactamente, el Al Pacino, el Tony Montana, ¿no? Donde uno ve que los rasgos claramente que desarrolla este hombre es de un psicópata, ¿no? De que va buscando la ambición, es paranoico, exactamente, no se fía ni de su hermano ni de su hermana, ¿no? Entonces, uno tiene que ver también de repente ciertos aspectos, o por ejemplo, en cierta literatura antibélica, cuando hay testimonios personales, si lo vean en el frente, o en Matadero 5 de Kurt Vonnegut, ¿no? Uno encuentra que ahí también hay una representación de trastornos psicológicos, que no son tal vez todo acabado, como decía, esto es realmente síndrome de estrés postraumático o es esquizofrenia, a lo mejor mezcla un poquito varias cosas, pero uno ve que está exactamente ese reflejo de lo que serían fenómenos. En este caso hemos puesto de la psicología y de la psiquiatría, pero puede ser eso, del marco del derecho, de la literatura, de otros muchos terrenos. Muy, muy interesante lo que nos estás diciendo, José Manuel. Y quisiera preguntarte, Diego, dentro de esta relación derecho-literatura, ¿qué periodos podemos identificar, ya sea a través de la historia, o sea a través de hitos que van ocurriendo, donde uno pueda ver a lo mejor puntos de inflexión o características especiales que se pueden dar entre el derecho y la literatura? O, o tal vez también que es muy diferente un enfoque desde América Latina, desde el mundo anglosajón, desde el mundo árabe. ¿Qué podemos ahí, tú nos podrías contar para que quienes nos están escuchando y que nos están viendo a través de Canal 9 Regional puedan ir también interesándose en estos temas que a mí por lo menos me parecen muy, muy, muy atractivos y que dan a la reflexión? Claro, yo creo que es interesante ver, por ejemplo, y voy a intentar centrarme en esta amplitud que acabas de presentar y que me parece muy necesaria, Paulina, por ejemplo, en América Latina. Hay un momento clave que sin duda tiene que ver con la conquista, ¿no? Entonces, con la llegada de los conquistadores españoles a los territorios americanos, hay un cambio jurídico.
¿no? Hay un cambio además en el modelo de subjetividad. Justamente hablando de personas, las personas indígenas, hubo esta discusión brutal eh, entre ¿cómo se llama? La controversia de Valladolid, Ujú. entre Sepúlveda y el padre de las casas respecto a si los indígenas tenían alma, ¿no? Entonces es Que no es interesante así. ver cómo Que es de lo típico, repente, además, que se dice que si tenían alma, pero que es la estupidez de decir, pero entonces, ¿para qué había que evangelizarlo? Pero el mito claro, se perpetúa, ¿no? Entonces la idea, luego de decir, no, porque estaba el tema de los justos títulos, de si era lícito o no conquistar, aparte de evangelizar, ¿no? claro, Lo quería decirlo porque además hay un francés, Roland Joffrel, que hizo la misión, que hizo una película, La controversia de Valladolid, y por ejemplo, por lo demás está muy bien hecha, pero cae en esa cuestión. ¿Eh? claro. En todo caso, lo interesante es ver, por ejemplo, cómo hay una producción literaria que empieza a jugar con una serie de imaginarios que operaban al otro lado del mundo, porque siguiendo a Víctor Vick, por ejemplo, él dice, no hay un descubrimiento de identidades, hay un encubrimiento de identidades. Entonces es interesante ver, por ejemplo, cómo, y esto ha sido clave sobre todo en la representación, vamos a decir, en la representación teatral, cómo emergen ciertas figuras que estaban relacionadas con ese indígena que no tenía subjetividad. Por ejemplo, el caníbal. Entonces, hay un estudio del indígena caníbal que se presenta en aproximadamente 14 diferentes obras teatrales. Esa representación antes no existía y nos permite entender justamente cuáles eran los imaginarios que estaban circulando en ese momento, que estaban acompañados por el derecho. Lo mismo sucede, por ejemplo, con cuestiones como el delito de sodomía. Hoy estamos en un momento muy importante de hablar de las emergencias, de las diversidades sexuales, la sexodisidencia. No hay un debate jurídico a día de hoy que no esté hablando de derechos de las mujeres, de derechos homosexuales, de derechos de personas trans. Y de hecho, hay una normativa, que es la normativa de Medina del Campo, de 1498, que es la que por primera vez castiga la sodomía a nivel internacional. Y de hecho, ha sido muy interesante ver cómo ese delito de sodomía se empieza a aplicar a una serie de subjetividades que hoy podríamos denominar trans, que hoy podríamos denominar lesbianas. Entonces, por ejemplo, ha sido muy interesante comparar, cotejar derecho y literatura un poco con lo que decía José Manuel, es decir, tomemos los textos fundacionales de la literatura latinoamericana, por lo menos los textos escritos, son las crónicas de Indias. Entonces, la crónica, como dice O'Gorman, tiene una característica. Es un relato histórico que está atravesado por la ficción. Y en ese sentido, por ejemplo, si tomamos las crónicas escritas por cronistas españoles, por ejemplo, y las cotejamos con crónicas escritas por los tres cronistas indígenas que hubo, por ejemplo, voy a tomar la de Santa Cruz Pachacútec, es muy interesante ver, por ejemplo, cómo en Santa Cruz Pachacútec aparecen unas mitologías de un tercer género, por ejemplo, que no aparecen en la mitología que se está creando, digamos, desde España. Entonces, eso permite ver, en definitiva, que hay una manera distinta de escribir. Y esto nos permite llegar a una serie de reflexiones que podemos aterrizar a día de hoy. Por ejemplo, he estado discutiendo con mis estudiantes al respecto. Ahora hay un debate gigantesco respecto a las legislaciones trans. ¿Cuál es la edad de consentimiento que tienen niños, niñas y adolescentes para empezar estos procesos de hormonación, que no son procesos sencillos, que son procesos que pueden ser muy violentos con el cuerpo? Y que no obstante, ha sido interesante ver, por ejemplo, la respuesta que se está tomando desde perspectivas críticas del género de coloniales que dicen, pues veamos cómo, por ejemplo, ha habido estos terceros géneros en determinadas poblaciones, están expresadas en textos literarios, cómo precisamente esas corporalidades no necesariamente pasaban por un proceso de hormonación o no pasaban por un proceso de cambio de sexo para obtener ese tipo de identidad. No estoy diciendo con esto de ninguna manera que hay que no hay que acceder, que no hay que permitir que ciertas personas accedan a esos derechos, pero también nos permite agigantar el debate y decir,
estos terceros cuerpos no es una cosa que ha surgido hoy. Han existido durante siglos y siglos. Y ha habido diferentes maneras de las distintas culturas de resolver esas identidades. No necesariamente se tiene que pasar por la medicalización. Entonces, todo ese debate tan rico se puede tener gracias a textos jurídicos que están emparentados por el derecho. Entonces, creo que podemos hacer este tipo de digresión en diferentes momentos. En la Revolución Francesa, en la Revolución Rusa, desde luego en el indigenismo en América Latina. Entonces creo que ahora mismo con la emergencia de los feminismos en América Latina, estoy tomando algunos momentos claves, pero que permiten entender este tipo de cuestiones. Quizá termino con el estudio que una colega chilena mía está realizando ahora, para que veamos, por ejemplo, la implicación de esto. Ella está analizando en las novelas de las escritoras latinoamericanas, que ahora hay algo que se denomina el boom femenino aquí en España. Hubo el boom latinoamericano que tuvo a Cortázar, eh, a, a una serie, bueno, de escritores La importantes, gaseosa. a Vargas Llosa, a García Márquez, y ahora se habla del Carlos boom Fuentes, femenino. menos quizá, pero Ah, bueno. sí, quizá Fuente, pero eran los cinco, y desde luego tenemos a Lugar Sin Límites como un texto súper importante Ujú. de Chile, ¿no? En todo O caso, la estas misma Isabel mujeres que Allende, están. que inventa el latinoamericanismo, como dice Alberto Fuguet. Pues uno dice, su narrativa muchas veces no es ni tan chilena, La Casa de los Espíritus y tal. Uno ve, pero inventa el concepto de lo latinoamericano, que es como una suerte de estilización, pero interesante. ¿Eh? Entonces, en estas escritoras es interesante también, y esta compañera Chen está haciendo eso. Estamos hablando de aborto ahora. Y ella está analizando por qué abortan esas mujeres. Y está encontrando, no quiero dar el final de la investigación, pero que gran parte de estas escritoras que están escribiendo por ese aborto son causales penales. Hay muy pocas que estén abortando porque quieren abortar. Es decir, el derecho y la tipología penal está también dando cuenta de cuáles son los imaginarios actuales que están presentando las novelas. Entonces, a mí me parece que toda esta reflexión que está deviniendo de la literatura como espacio privilegiado de la cultura nos permite analizar momentos históricos claves que podemos segmentar de acuerdo a nuestros intereses, a nuestros países, eh, etcétera. Bueno, en estos minutos que nos quedan, José, tú hablabas de identidades Ujú. y de series o de cine. Eh, Sí, también. Específicamente hablando del tema europeo, que es el que nos lleva a dar este curso, es que se encuentra tú decías, no podemos encontrar específicamente una identidad europea, pero sí Ujú. identidades nacionales. ¿Cuáles en estas discusiones que has tenido con los estudiantes han encontrado? Así brevemente, pues nos quedan algunos minutos solamente. Sí, mira, en un volumen que tenemos exactamente, que coordinaste tú junto con Paula Bravo sobre la experiencia, precisamente estuve trabajando sobre dos series de ficción fantástica, porque esa es una de las cosas que a veces se piensa, dice, bueno, cine o series, y se piensa en cine de ambientación histórica, como eso para investigar, pero series que estén ambientadas en mundo fantástico o de ciencia ficción, también nos sirven, y muchas veces nos sirven más, porque en esas series o esas películas, se pueden contar ciertas cosas de manera más franca como no se puede hacer en una ficción de ambientación histórica. Por ejemplo, se hacen muchas coproducciones de documentales y de películas a veces, y entre Francia y Alemania, pero un tema sensible es el tema de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Entonces, ¿cómo hacen si en Alemania o en Francia es complejo, cómo se hace para hacerlo en una coproducción y que eso guste en diversos lugares, ¿no? Y por ejemplo, yo tomaba estas dos series, una, El Ministerio del Tiempo, que se hizo en España, y que es una serie bien sensacional porque no se había hecho en España una serie así que combinara las dos cosas. Por un lado, ambientación histórica, que sí se ha hecho más, pero por otro lado, esta idea de ciencia ficción, con una idea de que hay, digamos, encubierto un ministerio que trabaja que hay, porque existen viajes en el tiempo para que la historia no cambie, porque dice, si cambia va a ser peor. Entonces uno ve que ahí se refleja en la construcción de personajes, en el desarrollo de la serie, bastante elementos que caracterizan a la identidad española. Por ejemplo, sobre todo una identidad desde arriba,
aunque se concibe desde la pluralidad, y ahí ve uno que en el equipo está un andaluz, una catalana, un madrileño, aparece que si el otro vasco, etcétera, pero esta idea un poco verticalista, ¿no? De que la identidad es una cosa, de que el pasado será así como muy complicado y hay que tragarse algunos sapos, pero hay que tratar de mantenerlo. Entonces eso es muy interesante el verlo en esta serie. Y por ejemplo, con mi mujer, con Montserrat, decíamos, ¿cómo lo habrían hecho los alemanes? Porque los alemanes no podrían cambiar esta cuestión exactamente del tiempo porque tienen el nazismo. Y bueno, cuando salió Dark, esta serie de Baran Bodar y Jan Jeffritze, tuvimos la solución de decir, bueno, ¿ellos qué hacen? Ellos no abordan directamente esta cosa del nazismo, pero cuando uno ve cómo está concebida esta idea del viaje en el tiempo en Dark, ve que también está la identidad alemana, que se concibe más desde abajo, desde una pequeña comunidad, ese Heimat, como en la famosa serie que hizo en su momento exactamente, y fue tan premiada, exactamente este director, que veía la historia de Alemania a través del siglo XX, a través de un pequeño pueblo. Entonces aquí igual lo mismo, en Dark tenemos la historia de Alemania a partir de un pequeño pueblo donde los representantes, digamos, desde abajo, el dueño de la central, exactamente la doctora, no sé cuánto, cada uno de ellos. Entonces la forma de cómo se concibe la identidad nacional en cada una de las series, uno ve que hay detalles muy interesantes y que se hablan más francamente que en producciones nacionales o en España o en Alemania, donde se ciñen más a cuidado los ciertos tabúes, ciertas cosas cómo se pueden tratar o cómo no se pueden tratar. Bueno, yo la verdad es que seguiría conversando mucho más con ustedes. Creo que abrimos una discusión y un espacio muy interesante, derecho, literatura, historia, y tal como decía Diego, estamos unidos por la palabra. Finalmente es la palabra y los seres humanos, la humanidad, quien está detrás. Así es que gracias a ambos por habernos acompañado en este capítulo y además a ustedes en Canal 9 Regional, quienes nos escuchan. Nos vemos en en una próxima edición con nuevos temas, nuevos especialistas, pero siempre desde la región al mundo. Que estén muy bien. Gracias.